El turismo en Estados Unidos está al borde del colapso. Y si piensas que se trata solo de una mala racha pasajera, piénsalo otra vez. Cada vez más turistas internacionales afirman lo mismo. No se sienten seguros ni bienvenidos. Una mujer cuenta que planeaba visitar a una amiga en Los Ángeles, pero finalmente eligió ir a México. Y no es un caso aislado. Estados Unidos está haciendo muchas cosas mal. Preferimos no volver por ahora. Estados Unidos. Alguna vez el destino soñado, ahora es visto como caro, inseguro y hostil. Solo en el primer trimestre de 2025, la industria turística en los principales estados perdió más de 29.000 millones de dólares. Y esto no es solo una cifra, son millones de vidas afectadas. Para muchas comunidades, el turismo no es solo una fuente de empleo, es el alma del lugar, lo que mantiene unidas a las familias, lo que da vida a las ciudades. Pero ahora, miles de hoteles están vacíos y decenas de miles de trabajadores han visto reducidas sus horas. Si esta tendencia continúa, un colapso total es inevitable. Hoy vamos a recorrer los 10 estados en alerta roja por el desplome del turismo. Y cuidado, porque el último en la lista podría sorprenderte. Un ícono turístico, considerado invencible, está a punto de apagarse por completo. Florida, el sol que se apaga. ¿Alguna vez soñaste con despertar en una mañana soleada en Miami? Hoy, muchos apenas pueden soñar con tener suficiente dinero para el desayuno. Florida solía ser el paraíso de los jubilados, un imán turístico cada verano. Pero en 2025, esa imagen comenzó a desvanecerse. Donde antes había multitudes y actividad constante, hoy hay resorts vacíos y playas desiertas. En lugares como Orlando, Miami o Clearwater, los hoteles cuelgan carteles de "se vende". Los parques de atracciones reducen sus horarios. Y los turistas ya no llegan. Una turista canadiense, Brenda Brown, lo resume así: somos países vecinos. Deberíamos llevarnos bien. Esto va a reducir las veces que volvamos a Estados Unidos. Un pequeño cambio en las políticas puede provocar una gran fractura emocional. Cuando los visitantes no se sienten bienvenidos, no importa cuán brillen el sol o el mar, no regresan. La familia Pressman, que pasaba los inviernos en Florida y pensaba jubilarse allí, ya lo reconsidera. México ahora parece mucho más atractivo. Y cuando los turistas canadienses dejan de venir, las consecuencias no se limitan a las playas vacías. Una economía en pánico, casi 1,2 millones de empleos en Florida están directamente ligados al turismo. En solo 3 meses, esa cifra cayó más del 17%. Los ingresos fiscales por hospedaje, vitales para muchos condados, se desplomaron, provocando un caos en las finanzas locales. Los distritos turísticos como Orange, Lee o Monroe han visto un aumento masivo en solicitudes de subsidios por desempleo. Pero no es solo desempleo. Florida vive una reacción en cadena. Pequeños negocios, restaurantes, transportes, tiendas de recuerdos, todos están cerrando. Muchas familias han perdido su sustento. Los jóvenes se van en busca de oportunidades. Lo que queda es una población envejecida, angustiada y cansada. Lo que antes unía a las familias a través de viajes, ahora es un recuerdo frágil. Florida ya no es un lugar para buscar sol, sino un sitio donde muchos han perdido la luz interior. ¿Hay salvación? Algunas aplicaciones como Neighborhood o Volunteer Florida han ampliado sus programas para brindar ayuda alimentaria y trabajos temporales a quienes han perdido su empleo en el sector servicios. Pero todo esto es insuficiente. No reemplaza lo que se ha perdido, la confianza. Si Florida, símbolo absoluto del turismo estadounidense, ya no atrae a nadie, ¿qué sostendrá su economía? ¿Estamos ante un cambio permanente o solo una crisis pasajera? Nevada. La ciudad que empieza a dormir. Las Vegas era la ciudad que nunca duerme. Hoy, muchos solo desean dormir para olvidar las deudas. La capital del entretenimiento, de las luces infinitas y los espectáculos sin fin, se está apagando. Los conciertos, los casinos, los teatros que solían recibir millones de visitantes, ahora están en silencio. Hoteles como el Luxor o el Excalibur han cerrado por completo sus áreas de entretenimiento nocturno para reducir pérdidas. Los taxis permanecen estacionados. Los bares ya no suenan. La ciudad que nunca dormía empieza a cerrar los ojos. Un veterano del turismo canadiense, Richard Clovet, dueño de un hostal, lo dijo con amargura. En un momento pensé en cambiar el nombre de la oficina de reservas por Oficina de Cancelaciones. Nevada depende casi por completo del turismo. El 65% del PIB de Las Vegas viene de este sector.
Solo los primeros 6 meses de 2025, el desempleo en entretenimiento y hotelería aumentó un 23%. Las Vegas, los días en que la suerte se agotó, las reservas en la franja de Las Vegas han caído más de un 40%, provocando pérdidas de miles de millones de dólares para la ciudad. Miles de familias que dependían del turismo, desde personal de limpieza y camareros hasta técnicos de luces y sonido, ya no pueden pagar el alquiler. Lo que antes fue un símbolo de sueños y glamour, ahora parece una postal triste del pasado. Algunas organizaciones como Nevada Grant Lab o Artists Now han pedido financiación de emergencia para artistas desempleados, pero el alcance sigue siendo limitado. Muchos recurren a plataformas como Upwork o Fiverr para encontrar trabajo remoto, pero para las personas mayores, la transición digital no es tan sencilla. Las Vegas representó durante décadas la idea de oportunidades infinitas. Pero si esas luces se apagan, ¿quién vendrá a encenderlas otra vez? ¿O acaso ya dejamos atrás la era de los sueños colectivos sin darnos cuenta? Hawái, del paraíso al olvido, el próximo estado en la lista solía ser uno de los destinos turísticos más deseados del planeta. Hoy, es un lugar que muchos sueñan con abandonar. Hawái ha pasado de ser un paraíso vibrante a un archipiélago desolado. Desde Honolulu hasta Maui, las agencias de viajes han cerrado, los itinerarios se han reducido, y los complejos turísticos están casi vacíos. Los turistas internacionales, principalmente de Japón, Corea del Sur y Australia, ya no regresan. Y los nacionales, ahogados por los precios, también han disminuido drásticamente. El turismo solía representar más del 21% del PIB de Hawái. En los primeros 6 meses de 2025, ese ingreso cayó un 50%. En Maui, el índice de ocupación de alojamientos vacacionales es el más bajo desde la pandemia. El impago de impuestos a la propiedad se extiende, especialmente en zonas costeras. El costo de vida sigue siendo altísimo, mientras que los ingresos reales se desploman, atrapando a muchas familias en un callejón financiero sin salida. Una pareja de ancianos en Lahaina solía alquilar su apartamento por Airbnb. Durante casi una década, fue su única fuente de ingreso. Pero desde principios de año, no han tenido ni un solo huésped. Nunca pensé que tendríamos que hipotecar la casa que construimos con nuestras propias manos para sobrevivir. Hawái no solo está perdiendo dinero, está perdiendo su alma. Las tradiciones, los festivales luau, el espíritu aloha, han quedado en silencio. Las quiebras personales se multiplican. El mercado inmobiliario turístico se estanca. Y muchas familias se van del estado en busca de trabajo, dejando casas vacías y calles desiertas. Un paraíso sin futuro. Algunas personas en Hawái han empezado a usar plataformas como Sophie o seguros de reemplazo de ingresos de Más Mutual para mantener su flujo de caja. Pero la mayoría de los adultos mayores no tienen las habilidades digitales ni el acompañamiento necesario, lo que hace que la recuperación sea muy lejana. Si Hawái, con su belleza natural única y su historia turística ejemplar, ha caído tan hondo, ¿cómo resistirán los estados más pequeños? Texas, por ejemplo, enfrentó una caída similar en 2022. Pero diversificó hacia el turismo médico y rural, y logró una recuperación parcial. Porque Hawái, con todos sus recursos, no lo ha conseguido. ¿Tú has estado en Hawái? ¿Crees que puede levantarse o quedará en el olvido? Nueva York, la ciudad que perdió su brillo si pensabas que el paraíso era la última sorpresa. Espera a ver el siguiente caso. Nueva York, antes el corazón del turismo estadounidense, ya no tiene razones para que la gente vuelva. Solía recibir más de 60 millones de visitantes al año. Hoy, en Times Square, atrium multitudes. Los museos, los buses turísticos, los paseos por Manhattan, todo se ha venido abajo. Los ingresos del turismo y la hotelería cayeron hasta un 38% en comparación con 2024. Solo los primeros 4 meses de 2025, Manhattan y Brooklyn perdieron más de 12.000 empleos en el sector turístico. Los precios de alquiler comercial en las zonas turísticas bajaron casi un 20%, pero ni eso logró retener a los negocios. Nueva York no solo perdió turistas, perdió su energía. Sin visitas, los restaurantes se vacían. El comercio, el transporte y los artistas callejeros se desvanecen. Los pequeños negocios no sobreviven. Las calles que solían estar llenas de vida, hoy parecen extrañamente vacías. ¿Qué se está haciendo? Algunas entidades financieras como Acorns ofrecen programas de gestión de gasto para desempleados. Chime promueve paquetes con adelanto sin comisión para trabajadores sin estabilidad.
Y NYC Small Business Services intenta apoyar a los negocios turísticos, pero el impacto no llega a las clases populares. Si una ciudad como Nueva York, con más de un siglo como destino global, no logra mantener el ritmo turístico, ¿qué queda para las demás? ¿Tú has estado en Nueva York? ¿Recuerdas algún lugar especial? ¿Te gustaría volver? Tennessee, donde la música se apagó, creías que solo las grandes ciudades podían caer. Pero ahora llegamos a Tennessee, un estado que vivía del arte, la música y la alegría. En Nashville, la música solía surgir en cada rincón. Hoy solo se escucha el sonido de persianas cerrándose. Los bares de Broadway, que ofrecían conciertos desde la mañana hasta la madrugada, están cerrando uno tras otro. Solo en el primer trimestre de 2025, la industria del entretenimiento y la organización de eventos perdió más de $400 millones. La ocupación hotelera en el centro de Nashville cayó más de un 35%. Y la cantidad de artistas independientes que solicitan subsidios o abandonan la ciudad se ha duplicado en comparación con el año anterior. Festivales como el CMA Fest y el Bonnaroo, que antes reunían a cientos de miles de personas, hoy son pospuestos, recortados o cancelados por falta de venta de entradas. Los buses turísticos ya no circulan. Las tiendas de recuerdos pierden clientes. Y en una ciudad que vive de la música, nadie viene a escuchar. Cuando el escenario se apaga, los artistas no solo pierden trabajo, pierden una parte de su identidad. Las calles que antes vibraban con melodías hoy resuenan con vacío. Y cuando la música desaparece, la comunidad también pierde lo que la unía. Algunos músicos se han refugiado en plataformas como Patreon o Ko-fi, compartiendo su arte y recibiendo apoyo directo de sus seguidores. También existen iniciativas como Music Alliance, que ofrece seguros de salud y salud mental a artistas sin ingresos estables. Pero incluso con estas redes, la pregunta queda en el aire. ¿Qué queda cuando la música se detiene? Arizona. El desierto se queda sin ruta. Quizás Arizona no tenga un escenario, pero tuvo una carretera, una que atraía a millones. Hoy, ya no hay nadie conduciendo por ella. El Gran Cañón, uno de los tesoros naturales del mundo, solía recibir millones de turistas al año. Pero en 2025, hasta el cielo está vacío. Ni siquiera las caravanas de RV se detienen. Los parques para RV en Sedona, Flagstaff y Page están casi vacíos. Los pueblos que vivían de los servicios en carretera. Gasolineras, restaurantes, tiendas, están cerrando uno por uno. Las excursiones al cañón, a las culturas nativas o al ecoturismo se han frenado casi por completo. Según el Servicio Nacional de Parques, las visitas al Gran Cañón han caído un 41%. En condados como Coconino o Moave, donde el turismo representaba hasta el 15% de la economía, muchas empresas locales han tenido que reducir personal entre un 30% y un 50%. Más de 800 pequeños negocios de hospedaje y alimentos cerraron solo en los primeros 6 meses del año. Los jubilados que antes elegían Arizona por su clima y paisajes, ahora se marchan. El sistema de salud, los servicios y la vida social ya no alcanzan. La Tierra Roja, que alguna vez fue un símbolo del oeste americano, hoy se tiñe de abandono. Algunas comunidades intentan conectarse al turismo digital con plataformas como Camp o Harvest Host, combinando visitas con granjas locales. Otros usan Rocket Money para gestionar sus gastos personales en medio de la caída de ingresos. Pero si ni siquiera el Gran Cañón puede sostener el turismo, ¿qué lugar podrá? Illinois, cuando los eventos desaparecen y si creías que el desierto era el peor escenario. Hablemos ahora de Illinois, el estado que albergaba el mayor centro de convenciones de EU, y que hoy ya no alberga nada. El centro McCormick Place, que recibía cientos de conferencias cada año, está vacío. Y lo mismo ocurre con Chicago. Desde inicios de 2025, decenas de eventos importantes han sido cancelados o trasladados al formato virtual. Los hoteles cercanos no logran llenar sus habitaciones. Los restaurantes, transportes y empresas organizadoras de eventos cierran o recortan personal. No son solo conferencias canceladas, es toda una cadena de valor urbana que se desploma con ellas. Sin asistentes, los taxis se quedan sin carreras, los meseros sin comensales, los técnicos sin tareas. Miles de personas han perdido su empleo y muchas familias ya se están marchando. Es difícil de creer, pero esta es la historia actual de Chicago. Una ciudad orgullosa de su diversidad e innovación, que ahora lucha por seguir atrayendo a alguien. Algunas empresas del sector de eventos están apostando por modelos híbridos, con plataformas como Opin o Zoom Events.
Otros individuos intentan reinventarse con LinkedIn Learning o Wix Portfolio, pero son pocos frente a la magnitud del problema. Y la pregunta clave es, ¿cuándo ya nadie viene a firmar, aprender o conectarse? ¿Chicago seguirá siendo el centro innovador del Midwest? Luisiana, donde las calles se callaron, el último estado en la lista, era famoso por su música, su comida y su alma. Ahora, nadie viene a escucharla. Nueva Orleans, Capital Cultural del Sur, Vive de los Festivals. Pero en 2025, ni Mardi Gras ni el Jazz Fest pudieron escapar del desastre. Ambos fueron cancelados o recortados por falta de público. Bourbon Street, antes iluminada y llena de vida, ahora parece un museo olvidado. Las bandas callejeras ya no tocan. Las tiendas han reducido horarios o cerrado. En solo 6 meses, más del 45% de los turistas internacionales cancelaron sus viajes a Luisiana. Solo la parroquia de Orleans, 1.800 pequeños negocios han solicitado suspensión de operaciones. La pérdida estimada por eventos cancelados supera los $290 millones, sin contar el impacto en transporte, restaurantes y hoteles. Pero el daño no es solo económico, es cultural. La música tradicional ya no tiene audiencia. Las fiestas no tienen público. Y peor aún, los propios residentes comienzan a dudar de que alguien valore su herencia. Nueva Orleans no se está perdiendo por grandes catástrofes. Se desvanece poco a poco, porque la estamos olvidando. Algunos artistas y organizaciones culturales independientes de Luisiana han comenzado a recaudar fondos a través de plataformas como GoFundMe o Hivebutter, con el objetivo de revivir pequeños festivales y apoyar a músicos locales. También entidades como el National Trust for Historic Preservation están reactivando fondos para la preservación del patrimonio local. Pero todo esto no es suficiente sin el respaldo de la comunidad. Porque si una ciudad pierde su música y su esperanza, ¿alguien la recordará? Charleston, en Carolina del Sur, ha logrado crear un modelo de turismo comunitario e inmersivo que atrae a nuevos visitantes. ¿Podrá Nueva Orleans hacer lo mismo? ¿O seguirá perdiendo su voz? Carolina del Sur, tierra tranquila, corazón vacío. Carolina del Sur, especialmente la ciudad de Charleston y zonas turísticas como Hilton Head, solía ser el refugio favorito de los viajeros nacionales que buscaban paz, gastronomía tradicional y playas tranquilas. Hoy, los tours patrimoniales se cancelan y las reservas de fin de semana han caído en picado. Vecindarios históricos que antes estaban llenos de turistas, ahora están en completo silencio. En solo 3 meses, el 25% de los alojamientos locales en Charleston y Hilton Head han sido puestos en venta. El desempleo en hostelería y servicios alimentarios ha aumentado más del 18%. El gasto en turismo interno cayó más de $430 millones, rompiendo cadenas de suministro locales. Y no es solo la economía, es una comunidad que se desmorona. Los mayores, que vivían de alquilar sus casas vacacionales, ya no tienen ingresos para sostenerse. Las casas que antes rebosaban de risas, hoy permanecen frías y vacías. Lo que fue un puente entre generaciones, ahora amenaza con convertirse en una nota al pie de página en los libros de historia. Algunas comunidades trabajan con Airbnb.org para convertir los alquileres en intercambios comunitarios más que en negocios. Y programas como Main Street America ofrecen fondos para preservar el patrimonio cultural, aunque aún a una escala muy limitada. Cuando los turistas dejan de venir, ¿también desaparecen los recuerdos?